Sí, así es, Diego. Se aprobó en el día de ayer la ley de donación de alimentos, un tema que venimos siguiendo bastante de cerca, de hoy nos toca, porque resulta fundamental, según expertos, para combatir la indigencia. Se trata básicamente de que aquellos que hayan sido desperfectos, cosas que se iban a tirar o incluso alimentos que nunca llegaban a ponerse en la góndola o que llegan a la góndola y no se comercializaban, bueno, que todos esos alimentos puedan pasar a manos de los bancos de alimentos y que vía esa red puedan ser distribuidos a los diferentes comedores y merenderos que existen en toda la Argentina. Esta ley ya existía, pero había una queja fundamental de las empresas que tenía que ver con lo jurídico. Sucede cuando las empresas donaban los alimentos, seguían siendo responsables por cualquier desperfecto que sufrieran los mismos. Te pongo un ejemplo, alguien los comía, se descomponía y por más que la empresa lo hubiese donado 2 años antes, igualmente era responsable. La modificación que fue aprobada en el día de ayer incluye esto, desliga de responsabilidad jurídica a las empresas una vez que el alimento, que la lata de arvejas, para tirarte un ejemplo, ya está en manos de los bancos de alimentos. Ahora, a mí me agarró una pregunta y por eso lo quería conversar con Thaís, que era, ¿cuánto alimento desperdiciamos nosotros? Bueno, desperdiciamos mucho, y no solo en la Argentina, sino también en el mundo. En lo que es a la industria alimenticia, el problema del food waste o la basura que se tira es uno de los principales problemas de estos últimos tiempos. Y vos recién mencionabas, ¿es alimento que ya no se puede comer? No, justamente desde la FAO, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que se considera es que es un alimento que sale de circulación, pero que todavía está en condiciones de que pueda ser consumido. Recordemos, en un país, en un mundo en el que todavía hay gente padeciendo hambre. Por eso también ayer Juan Carr, por ejemplo, la llamaba como la ley hambre cero, porque de esta manera comida que antes iba a la basura, ahora podría satisfacer necesidades que hasta el momento estaban insatisfechas. Veamos en cifras cómo esta problemática, sobre todo, por ejemplo, a nivel mundial. Se tira 1/3, ¿sí?, de los alimentos que se producen. Exactamente es 1,3 mil millones de toneladas según la FAO. Si todos estos alimentos lo juntaríamos como si fuera un país, sería el tercer país con mayor emisión de dióxido de carbono. O sea, también tiene un impacto ambiental. ¿Y por qué es esto? Vos pensá, primero ya desde lo que es la agricultura, ¿sí? Ahí ya se genera una primera, justamente hay una primera generación de emisiones. Después el transporte de esos productos, del campo a la ciudad o a lo que son los distintos locales. Y si después eso encima se termina tirando, ahí hay otro proceso también de generación, en este caso de metano. Con lo cual también el impacto y la contribución que en este caso tendría al cambio climático es también preocupante. Me gusta, triple impacto. ¿Sabés qué lo que dicen las empresas justamente de este tercio que se desperdicia? Dicen que una parte es porque llega a góndola, llega al restaurante y no se llega a consumir, pero que también hay una parte que se pierde incluso en el mismo proceso de producción. Porque, por ejemplo, una manzana que quizás es apta de consumo humano, pero no es vistosa, salió medio deforme, la tiran, directamente no entra en el proceso de comercialización y lo mismo ocurre con el transporte. Transporte ineficiente, transporte que no es adecuado a las nuevas tecnologías, también desperdicia productos en el trayecto. Sí, de hecho en la Argentina eso que se llama en la producción son las pérdidas, ¿no? A diferencia de los desperdicios, que los desperdicios sería lo que nosotros hacemos en nuestros hogares. Las pérdidas sobre todo tienen que ver con lo que es, por ejemplo, zanahorias, ¿sí? Toda esa clase de verduras y sobre todo lo que es frutihortícola es principalmente lo que más en producción se desperdicia, y también que tiene que ver con un cambio de paradigma de esto que vos mencionás, de si una manzana no está perfecta vistosamente, no significa de que no pueda ser consumida de igual manera. Veamos esas cifras en nuestro país. Se tiran 16 millones de toneladas, ¿sí?, de alimentos por año a lo largo de toda la cadena de producción. ¿A cuánto equivale esto? A que cada uno de nosotros por día estemos tirando 1 kilo de comida. Es algo muchísimo. abismal. Y repetimos esto, es comida que está en condiciones de poder ser consumida mientras tenemos índices muy altos de pobreza, ¿no?, en nuestro país. Y fíjate vos, el trabajo que vienen realizando igual, pese a no haber contado anteriormente con este cambio en la ley, lo que son los bancos de alimentos, solo el año pasado se rescataron lo que equivaldría a 28 millones de platos de comida. Que es muy interesante esto, el trabajo que hacen los bancos de alimentos de justamente rescatar estos productos que salen por algún motivo
productivo del circuito de producción, pero que están en condiciones de ser consumidos para llevarlo a organizaciones, a comedores. Y ahora esto que vos mencionabas, con este nuevo cambio, esta adición del artículo en la ley, la idea es fomentar a que más empresas se sumen, ¿no?, a ese circuito de donación de alimentos. Sí, incluso te sumo un dato, porque hablando con las empresas, no solo te decían que ellos quieren colaborar, si querés, con que no haya más hambre, no quieren que se desprecien productos. También decía que para ellos era una ventaja económica porque no tenían que hacerse cargo de sus residuos. ¿Qué quiere decir esto? Las latas que no se pueden comercializar ocupan lugar. A la empresa le genera un gasto almacenarlas, transportarlas, etiquetarlas. De esta manera, para ellos también es más fácil directamente dárselo a un banco de alimentos y que las distribuyan ellos. Sí, creo que hay que, me parece, para cerrar este tema hay algo que es clave, simple y que es: la comida no se tira.